Vamos a comenzar, vamos poniendo el chip de espíritu navideño. Vamos a hacer tresón y comenzamos. Oh, oh, oh. Buen día, Zairán, bienvenidos somos todos los que estamos y los que se quieran sumar a este círculo de estudios del Bhagavad Gita, el Gita Vajini comentado por Satya Sai Baba. Hoy vamos a terminar el capítulo 12 del Gita Vajini, que no tiene correlatividad exacta con el original, ¿no es cierto? Acá son compilados en capítulos que son más capítulos en este Gita Vajini de los que son el Bhagavad Gita original. Estos son comentarios de Satya Sai Baba sobre este, el Bhagavad Gita. Habíamos quedado en la página 94 y vamos a terminarlo, al capítulo 12. Hay varios ausentes con aviso, así que te vamos a dar paso a vos, Dardo, para que comiences. Marco Erice sigue de viaje, Albina sigue cuidando a Horacio que tuvo una operación. Hay varios, también Silvia que dijo que no iba a poder estar y bueno, y varios más. Y comenzamos. Página 94. La mente tiene una tendencia innata a fundirse con todo aquello con lo que hace contacto y lo desea con vehemencia. Por eso está siempre agitada e inquieta, pero mediante la práctica y el entrenamiento constantes puede ser dirigida hacia el sonido primordial y enseñada a fundirse en él. También es atraída naturalmente por el sonido. Por eso es por lo que se le compara con una serpiente. La serpiente tiene dos cualidades toscas. Una, su movimiento ondulante y la otra, su tendencia a morder todo lo que le pasa por delante. Estas son también las características del hombre. También él trata de agarrar y poseer todo aquello en lo que posa su mirada. También él se mueve torcidamente. Pero hay en la serpiente un rasgo laudable. No importa cuán venenosa e inmortal sea su naturaleza. Cuando escucha los acordes de la música del encantador, despliega su capuchón y se funde en la dulzura del sonido, olvidando todo lo demás. Similarmente, el hombre también puede, mediante la práctica, fundirse en la bienaventuranza del pranava. Recuerden que el sábado pasado hablamos del Om, del pranava Om. Esta práctica es el medio principal de realizar al Ser Supremo, que es el pranava de los Vedas, y que no es otra cosa que la palabra revelada. Esa es la razón por la cual el Señor dijo que Él es el principio activo, Purusha, del hombre. El principio activo, Purusha, es la vitalidad, el aire vital, prana del hombre. Sin él, el hombre no tiene calidad de tal. No importa cuán poderosa sea la fuerza de arrastre de los nacimientos anteriores, ésta tiene que ceder ante la fuerza de la osadía y del logro que emanan del principio activo, Purusha. Al no darse cuenta de esta potencialidad, el hombre necio se engaña y llega a maldecir su destino y a los inevitables efectos de lo que él teme como su karma, destinado a ser consumado en la vida actual. En la vida actual. Cada uno tiene que ejercitar su propio principio activo, Purusha, pues sin él la vida misma es imposible. Vivir es luchar, esforzarse, lograr. Dios ha creado al hombre de tal manera que puede utilizar el talento del principio activo y lograr con él la victoria. Su propósito no ha sido hacer del hombre tan solo un consumidor de alimento, una carga sobre la tierra, un animal esclavo de los sentidos. No se ha propuesto crear una horda de holgazanes que esquiven el trabajo duro y que acumulando grasa se conviertan en figuras monstruosas. Él no creó al hombre con la idea de que éste, mientras viva, ignore a su creador y niegue al Atma.
deambule sin rumbo como los animales, desperdiciando tanto su inteligencia como su capacidad de elección, cambiando constantemente de un lugar a otro, sin un ápice de gratitud hacia el dador de todos los bienes que consume y disfruta. La naturaleza también castiga a quienes la explotan para su propia exaltación, diciendo, esto es mío, eso también es mío y aquello pertenece a quienes me pertenecen. Ella castiga duramente a quienes violan su código. Por eso Krishna le describe en gran detalle a Arjuna el camino de la adoración, Upasana, pues la adoración consiste en usar la naturaleza para alcanzar al Señor que la trasciende. Arjuna, mucha gente ansiosa de ofrecerme adoración continua, se retira a la espesura de la selva. Eso es una locura. No es necesario ir allá, como si yo estuviera solo allá. No hay lugar donde yo no esté. No hay forma que no sea mía. Soy los cinco elementos: tierra, agua, fuego, aire, éter. ¿Dónde podrías encontrar un lugar que estuviera totalmente desprovisto de alguna de estas cinco? Para experimentar mi presencia y mi gloria no hay lugar especial, puesto que yo soy todo, y estoy siempre en todas partes. La naturaleza ígnea del fuego soy yo mismo. Soy la vida que alienta en todos los seres vivientes. Soy la fuerza de la fuente, soy la fuerza de los fuertes, la fuerza libre de codicia y de lujuria. Mía es la naturaleza que mueve a los seres a desear las cosas y los medios correctos. Por supuesto, cuando digo fuerza, quiero decir la fuerza del intelecto, pues el mundo conoce muchas variedades de fuerzas: la nacida de la riqueza, la nacida de la erudición, la proveniente de la conciencia de que uno tiene muchos seguidores, la que surge de la propia determinación, la que es solo fuerza muscular. Todas estas han de considerarse mías, puesto que soy el Ser Supremo, solo que todas las fuerzas de fuerza deben estar libres de deseo y apego. Si el deseo o el apego, karma y raga, se les adhieren, entonces se vuelven fuerzas bestiales y no divinas, kama y raga. Kama significa el deseo de poseer una cosa tan fuertemente que aun cuando no se vea la posibilidad de obtenerla, la mente la apetece. Raga es el sentimiento de que una cosa debe estar en posesión de uno, aun cuando sea evidente que no puede estar ahí mucho tiempo en virtud de que, después de todo, es una cosa que se desvanece. La raíz de la palabra raga es ranjana. Ranjana indica la capacidad de proporcionar placer. Cualquier forma de fuerza que esté desvirtuada por alguna de estas dos características se ve privada del privilegio de considerarse divina. Algunas formas de fuerza logran altura o profundidad, según la situación que les sea asignada por su respectivo dueño. Por ejemplo, la riqueza. Si la riqueza le toca a un hombre malvado, entonces da origen a vanidad, orgullo, crueldad y desprecio. Si acompaña a un hombre bueno, entonces es conducida por senderos de caridad y buenas obras. La fortaleza física la utiliza el malvado para lastimar a otros, mientras que el bueno la utiliza para proteger a otros de todo daño. Aquí debemos señalar otro punto. Krishna dijo que aún la ira y la codicia, cuando no se opongan al deber, son formas de expresión de lo divino. Por lo tanto, ¿y para qué repetirlo mil veces? Todos los sentimientos, todas las formas, todas las cosas y todos los seres nacen de las naturalezas superior e inferior, que provienen de la misma esencia divina. Pero para tener sentimientos y emociones más elevados, uno debe acostumbrarse a ver a la forma de Dios en los sentimientos más elevados, en las formas más elevadas y en los seres más elevados. Sin embargo, no hay que quedarse con la idea de que solamente lo más elevado es divino y lo inferior no.
Atención a todo esto, qué bárbaro. Eso no es correcto. El mundo objetivo, con todas sus cosas, reacciones, impulsos sádvicos, rayásicos, tamásicos, todos se originan en Dios. Esta convicción podrá crecer y fijarse con firmeza en ustedes solamente si razonan y afirman su verdad. El Señor mismo declaró, Arjuna, todo esto se originó en mí, todo esto existe en mí, pero yo no dependo de nada de esto, recuérdalo. Estoy desprendido de todo esto. Aquí hay dos puntos de vista, el punto de vista del individuo y el punto de vista del Señor. El individuo tiene la doble experiencia de lo bueno y lo malo. El Señor no tiene dualidad alguna. Puesto que todo es Dios, puesto que Dios es el Atma que está en el interior de todos, ¿cómo podría haber dos, uno bueno y otro malo? Ahora bien, la gente común podrá abrigar dudas sobre este punto. El Señor dice que todas las cosas, tanto las buenas como las malas, se originan en Él y que Él es su causa primigenia, pero al mismo tiempo declara que Él no está ni ligado ni alterado por los efectos o defectos de todo aquello que así se originó. Dice que no tiene relación con ellos y que está por encima y más allá de todo aquello de lo cual Él es la causa. De esa declaración, ustedes podrían inferir que el hombre tampoco es responsable en lo más mínimo de lo bueno y lo malo hecho a través de él por la divinidad, que su verdadera naturaleza está más allá de lo bueno así como de lo malo, y que sus actos, por malos que sean, son básicamente provocados por el Señor mismo, pues el hombre no tiene nada que pueda reclamar como acto propio. Cierto, pero la fe en la actitud de que nada está hecho por ti, de que todo es la voluntad de Dios obrando a través de ti, debe ser firme, sincera, profunda e inamovible. No debe haber la menor traza de individualismo. Si ese fuera el caso, entonces un hombre así ciertamente habría alcanzado la más alta meta en la vida. Estaría colmado de bendiciones. Esa realidad tiene que conocerse y ese conocimiento tiene que estabilizarse. En verdad, aquel que tiene la convicción de que todo es Dios, de que no tiene ninguna clase de relación o parentesco con el mundo objetivo, de que Él está por encima y más allá de éste, es un sabio, un individuo cuyo paso por aquí ha valido la pena. Las palabras, sin embargo, son fútiles. Ustedes podrán repetir como loros amaestrados frases como, todo es el Señor, yo solo soy un títere, Él mueve los hilos y yo bailo como Él quiere que baile. Nada es mío y yo solo cumplo su voluntad. Pero, ¿qué es lo que generalmente hacen ustedes? Cuando realizan un acto laudable lo reclaman como suyo, y cuando el acto es condenable, se lo atribuyen a la incitación del Señor. Ustedes gritan desde los estrados hasta secárseles la garganta, que por su propio esfuerzo tuvieron honor, fama, condición y nivel de vida, autoridad y posición, caudales y posiciones, logros y hazañas. Pero si se trata de confesar su participación en la infamia o la derrota, el malo, el mal o lo erróneo, entonces muy cómodamente le echan la responsabilidad al Señor diciendo, yo solo soy un instrumento en sus manos, Él es el maestro, yo solo soy una herramienta. Esto se ha convertido en un hábito del hombre de hoy. No solo eso, sino que se ha constituido en una especie de moda. La gente oscila del yo al él como el péndulo del reloj. Eso es engaño, basura espiritual. La mente, la palabra y el acto deben estar acordes con la creencia de que todo forma parte de su juego. Ese es el sendero genuino. Constituye una debilidad humana de querer separar las cosas como buenas y malas, e imputarle eso a Dios es su sacrilegio. Podrá alguna vez parecer que el Señor también tiene esa debilidad, pero eso es una ilusión pasajera, una nube que trata de ocultar su gloria y no algo que pueda mancharlo.
aunque los atributos humanos, gunas, emanan del Señor, no lo afectan. El humo surge del fuego, pero no afecta a éste. Las nubes se forman y se mueven en el cielo, al que tampoco afectan. Todos están unidos a él como cuentas, pero él es libre, independiente. El universo está basado en él, pero él no tiene necesidad del universo como base. Tomemos por ejemplo, tomemos por el ejemplo de la tela. La tela se teje con un hilo, depende del hilo, pero el hilo no depende de la tela. Es extraño, ajeno a ella. La jarra proviene del barro, pero el barro es independiente. De nuevo, la tela es el hilo, la jarra es barro. El barro es Brahmano Dios, la jarra es la naturaleza, Prakriti. El hilo es Dios, Brahman. La tela es el universo de nombres y formas, de la múltiple diversidad, Prakriti. Prescíndase de la figura, la forma de la tela y el nombre. Obsérvese la cosa fundamental que permanece en y a través de la tela, y entonces se sabrá que es solamente hilo. Sin barro no puede haber jarra, sin hilo no puede haber tela. Así también sin Dios no puede haber naturaleza. Es más correcto decir que todo es Dios que decir Dios está en todo. Es más grandioso conceptuar a Dios como la base de todo que concebirlo como la realidad interna de todos los seres. Esa es la verdad. Qué profundo lo que leímos hoy, ¿eh? Qué profundo. Agarrate Catalina, Dardo, para empezar a hablar, ¿eh? Bueno, abordá de donde quiera. Después me va a encantar escucharlo a Marquito Echeverry. Ujú. Adelante, Bueno, Dardo. bueno, Bienvenidos gracias. los que se fueron sumando. Bueno, buen día para todos. Sí, acá en principio, tenemos que tener en cuenta que la traducción la tenemos en español. Viene del inglés y a veces de dos versiones en inglés o tal vez tres, no sé. Pero esto originalmente creo que estaba en Telugu, escrito de puño y letra de Sai Baba. Entonces puede haber innumerables interpretaciones hasta llegar acá a cómo lo tenemos nosotros. Y dos traducciones mínimas. Del inglés, el telugu al inglés y del inglés al castellano. Y bueno, esas son las mínimas. Después está el editor del libro, el traductor que lo occidentaliza. El que no entendía del tema, claro. Exacto. Eso yo me puse, bueno, desde hace rato que lo tengo las versiones digitales en inglés y cuando puedo le pego una leída. Pero también me puse a investigar del Telugu. Vieron que ahora uno puede traducir con el celular. Y para ver cosas muy fundamentales donde por ahí no cierra un poco lo que dice acá. Pero bueno, no nos compliquemos. Acá hay muchas palabras que yo desde el principio no las terminaba de comprender, como por ejemplo naturaleza. Cada vez que en español nos nombra naturaleza, mi mente se iba ¿a dónde? A las montañas, a los árboles, a la tierra, a todo lo que vemos como natural de la naturaleza. Sí. Pero resulta que la palabra que siempre usa es prakriti, prakriti. Y ya lo vimos en capítulos anteriores, que también involucra la mente, el ego y no me acuerdo qué más, la mente, el ego, y el intelecto, ¿no? El buddhi. Entonces, todo eso conforma el mundo denso, por así decir, tanto lo sutil como lo denso, pero separado del Señor en eso que estudiamos al principio del Bhagavad Gita, ¿no? Como que estaba el Purusha y el Prakriti por acá. Bueno, dicho esto, eh, es como que no deberíamos aferrarnos tanto a un renglón exacto de lo que dice, sino investigar. Eso es lo que yo propongo acá y es lo que vengo haciendo más o menos, para no errarle en los conceptos que Saibaba quiso enseñar realmente, ¿no? Bueno, vamos a ver en principio algo que es muy importante acá. Eh, Nosotros pensamos generalmente que sí, tenemos karma, que venimos de varios nacimientos anteriores y se ha hecho distintas acciones, buenas y malas, y se ha acumulado un karma, tanto bueno como malo, con sus resultados. Y en esta vida, eh,
lo que hemos tomado de esa porción gigante de los karmas acumulados se tiene que desplegar y consumir. Consumar, dice acá la palabra. Bueno, se tiene que acabar. Entonces acá lo que Sai Baba nos está diciendo, o Krishna, es que aún entendiendo esto, no seamos débiles y cedamos ante el karma que ya viene negativo, ¿no? Y digamos, bueno, mirá, me toca esto por karma, vieron que dice que culpa al destino por ahí. El Sí, lo hombre bueno necio. como lo bueno se lo adjudica a sus logros y lo malo a culpa de Dios, digamos. Ah, sí, eso en otra instancia sí. Sí. Acá estoy hablando de lo que consideramos como que tenemos acumulado que consumirse. Ah, La bien. palabra que usa es prarabdha, prarabdha karma, que es lo que en esta vida se va a ejecutar y desarrollar. Pero acá, Horacio, lo que yo me quería centrar es que generalmente cuando nos pasan cosas malas, decimos, bueno, es mi destino, es el karma que tenía acumulado, ¿qué va a ser? Y bajamos los brazos. Entonces ahí donde Baba apunta y dice, no, no sean como ese hombre necio, que maldice el destino y nada más. Y dice, Sí, ah, bueno, critica a los perezosos. son los inevitables efectos. Claro, dice, no, no hay que ser perezoso. Dice, bueno, son los inevitables efectos de lo que ya acumulamos, ¿qué va a ser? Pero fíjate la frase de arriba, que es la que creo que vos te detuviste ahí. No importa cuán poderosa sea la fuerza de arrastre de los nacimientos anteriores. Ahí se está refiriendo a esto, ¿no? A lo que comenté recién. Esa fuerza de arrastre es nuestro prarabdha karma, es todo lo que ya tenemos como adquirido, bueno o malo, y lo tenemos que consumar ahora, terminarlo ahora. Pero dice que no importa cuál sea la fuerza de eso, a lo mejor es potente la fuerza de lo malo, de las consecuencias malas que vamos a tener en esta vida por lo hecho en las vidas pasadas. Pero dice acá que esta tiene que ceder, esa fuerza poderosa que es el prarabdha karma que ya tomamos, tiene que ceder ante la fuerza de la osadía y del logro que emanan del principio activo Purusha. Es decir, Dios está dentro nuestro como ese principio activo, esa potencia, esa fuerza infinita. Está ahí adentro, lo llama Purusha. Todo lo manifestado que vemos es lo que llamaba Prakriti. Bueno, esa fuerza del Purusha es la que nos da la osadía que nombra acá, y otras veces he leído de Baba que él lo llama intrepidez, es decir, el aventurarse, el largarse, el salir adelante. No ser un pusilánime y quedarse porque, bueno, es el karma que merezco, me quedo acá. Y Sai Baba un día dio un lindo ejemplo, donde decía que el campesino, por ejemplo, que vino una tormenta, hizo mucho esfuerzo para cosechar perdón, para sembrar, limpiar el terreno y preparar todo para que salga una linda cosecha. Y vino una tormenta de granizo y lo destruyó todo. Y dice que el campesino tonto y débil y se tira a llorar y dice, bueno, es lo que me tenía que tocar, qué destino malo. Pero Saibaba dice que no, que el campesino inteligente redobla el esfuerzo. Terminó la tormenta, vamos de vuelta a otra cosecha más, será el año que viene, los meses que vienen, no sé, pero de vuelta vuelve a sembrar. Es decir, y obtiene la cosecha. A lo mejor le costó el doble de esfuerzo, pero la obtiene. Por eso acá es muy importante no dejarse abatir por las consecuencias negativas que en esta vida podríamos estar recibiendo de nuestros actos en vidas pasadas. Eso es muy importante. Los efectos del karma. Nosotros, nosotros somos futboleros, Dardo. Es la historia de Messi bueno, o sea, sepan entender a lo que voy, con la Copa del Mundo. Tuvo 1000 fracasos, hasta se sentía abatido pensando que ya le había terminado su meta, y él mismo se impuso un nuevo desafío y lo logró, ¿no? Que se entienda que Y, es y, deportivo, pero tiene un mensaje sobre esto que estás diciendo. y sin embargo, ¿qué dijo cuando la ganó? Yo Decilo, sabía que Dios me la iba a dar, dijo. Como que él no tuvo nada que ver. Un genio. claro. El modo de, o sea, un ejemplo deportivo, pero tiene que ver con la vida, ¿no? La vida es esto. Así es. No, no deprimirse, no quedarse atrás, no. Porque mucha gente, no, aunque tiene esa potencia dentro, no la expresa.
se queda en la vagancia, como vos decías recién. Bueno, justamente eso viene después, que dice, Dios no quiere perezosos, no quiere holgazanes, no quiere que nieguen al Señor y anden deambulando como animales, consumiendo, bebiendo, disfrutando todos los placeres que nacen de deseos animales, dice Baba, sí, en ambos idiomas, en todos los idiomas. Basta de andar deambulando y ser una carga para la tierra. Dios, ese no fue el propósito con que Dios creó al ser humano. Bueno, entonces Dardo, y lo, entendiendo, lo que vos dijiste que te interpreté y estuviste bárbaro, es decir, así lo interpreto de acuerdo a lo que vos dijiste, que como nosotros tenemos a Dios en esencia, somos Dios en esencia, somos destructores de nuestro propio karma. por supuesto, nosotros hacemos como el cuento del campesino que conté recién, redoblamos la apuesta. ¿Cuántas veces Messi habrá redoblado los entrenamientos y los gimnasios y todo porque no podía patear como él quería un tiro libre, qué sé yo? Y todo es así, en cualquier disciplina, ¿no? Cualquier disciplina de la vida. Nosotros tenemos que ser conscientes y tenemos que tener esa osadía que dice, no decir, bueno, me echo para atrás porque yo no pude, yo no fui. No, los débiles no los quiere, dice el acá Krishna, a los débiles no los quiere. Fíjate Arjuna, cómo lo había impulsado a pelear en la batalla contra todos los más poderosos. No, no arrugues, no te vengas no te eches para atrás, por más que sean parientes, amigos, vos anda a cumplir el Dharma, así sea entregando tu vida. O sea que es fuertísimo el Otro mensaje. ejemplo lindo que yo noto con clientes, yo hago jubilación y trato gente grande. Mucha gente grande termina los estudios, me lo cuenta. No dejó- o sea, se sintió abatido en su momento porque dejó la secundaria, por ejemplo, y ahora de grande la termina. Bueno, le volvió la inspiración divina y arranca de vuelta y y concreta algo. Porque si no, ¿qué te llevas de la vida? Que fuiste un pobre pasajero sobre el planeta y no sirviste para nada. Fíjate lo que dice en esta misma frase al final, dice que desperdiciando la inteligencia y desperdiciando el discernimiento. Acá lo dice como capacidad de elección. eh, ¿Qué elijo yo para mi vida? ¿Esto que me, me destruye, me tira para abajo, me hace equivocar el camino? ¿O elijo lo que me genera bienestar, confianza, fe? Y acá agrega bueno, acá no están en este capítulo, pero es el amor a Dios y la entrega y la devoción y todo lo que nos va a hacer salir de este plano tan denso, que eso es lo que en realidad es la meta. O sea que fíjate vos que dice que consume bienes, bebidas, disfruta, consume, pero pierde todo, los talentos que se les dio, que se le dio a la persona los pierde. ¿Y sabés lo que es esperar otra vida más para arrancar de nuevo? Y no debe ser lindo, ¿no? Bueno, por ese lado, ahí. Eh, Puedo seguir comentando donde habla de que todo es Él. ¿Vieron cuando dice que Él es los cinco elementos? Bueno, Saibaba decía, todo el planeta que miren, la Tierra, las cosas, los universos que se le ocurra mirar, no son otra cosa que los cinco elementos. Dice, está constituido por esos cinco elementos. No van a encontrar otra cosa. Y Krishna dice, yo mismo soy los cinco elementos. Yo soy todo. Todas las formas son mías, todos los nombres son míos. O sea que ahí comenta que para qué ir allá o allá a meditar si cualquier lugar es mío, todos los lugares son apropiados porque ahí estoy yo también. Y Eso para Dardo, la y gente, acá va a sí. estar bueno para escucharnos a los demás participantes también, y obviamente a vos. Entra en un tema muy, muy, muy profundo que dice hasta lo que nosotros rotulamos como malo, soy yo. Ah, claro, eso lo vamos a dejar para el final, claro. Así que bueno, seguimos, Horacio, si querés, con los compañeros ahí, la gente. Dale, dale, te dejamos para el final, Dardo. Vamos con Marco Echeverri, que este tema me parece que Dardo, que Marquito Echeverri vos lo manejás, pero está bueno, ¿no? ¿Cómo que tiene que ver con la entrega, todo, ¿no? Ojo, dice Krishna, que lo malo también soy yo, si yo estoy en todo. A ver, ¿se escucha ahí? Muy bien. Bueno, yo rescato dos o tres temas de este texto. Em,
Primero, me gustó mucho cuando dice esto de tener la firme convicción de que cuando tengan la firme convicción habrán logrado la meta y estarán colmados de bendiciones. ¿La firme convicción de qué? De que solo es Dios el que actúa a través de. Entonces, eso me gustó porque trayendo el ejemplo de Messi que vos trajiste, ganó la Copa después de un montón de intentos, después de haber hecho 6 7 goles en el Mundial, después de haber salido figura, etcétera, etcétera. ¿Y qué dijo? Yo sabía que Dios me la iba a dar, como si él no hubiese tenido nada que ver. O sea, Dios me la iba a dar la Copa, ¿no? O sea, fue voluntad de Dios que yo gane la Copa. O sea, una sabiduría infinita ese muchacho. Eh, y una humildad impresionante. Entonces, esto de no sentirse el hacedor, ¿no? Ese es un ejemplo perfecto. Entonces, bueno, esa idea me gusta y está enganchada con esto de lo inferior o lo superior o que todo es divino, porque Baba dice, si ustedes me consideran un maestro universal, el mundo es mi aula de enseñanza y aprendizaje. Todo lo que pasa adentro del mundo es mi aula. Entonces, no hay nada que no pase acá dentro del mundo, si lo consideramos un maestro universal, que no sea parte de su metodología de enseñanza para con nosotros. Y ahí entra todo. Y después dice, todo es espiritual, ¿no? Todo es espiritual. ¿Hay algo que no sea espiritual? Y lo que más me gustó es cuando dice, la ira y la codicia son divinas si no están en contra del deber. O sea, si están en línea con el deber, la ira y la codicia son divinas. Entonces yo pensaba cuando leíste eso, ¿no? ¿Cuántas veces puede ser que yo vea a alguien con un ataque de ira, por ejemplo, y desde qué lugar yo puedo considerar que eso está bien o está mal si quizás está cumpliendo con su deber y es lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo sé yo? Entonces, la conclusión que me deja es no juzgar, porque como dice también Baba, no sabes cuál es la motivación interna del otro. ¿Qué lo motivó al otro? Quizás yo lo motivé a hacer tal o cual cosa. ¿Cómo sabemos? Entonces, la conclusión que a mí me deja eso es de no juzgar, porque puede ser que el otro esté en un ataque de ira porque está cumpliendo con su deber, ¿no? Y una enseñanza, Marco, qué sé yo, por ejemplo, un padre con un hijo chiquito que cruza la calle de golpe, lo tiene que retar con ira, marcándole dónde está lo correcto, porque si no va a ser perjudicial para él. Y es una enseñanza. Sí, Uno lo ve de afuera y dice, mirá el loco este, cómo le gritó al nene. sí, exacto. O mismo dentro de la guerra de acá del Bhagavad Gita. Por ahí ves en el medio de la guerra, ahí en el campo de batalla, y están cumpliendo con su deber, ¿no? ¿Quién sabe? Cuando uno observa desde afuera. Entonces, eso me gustó también. Bueno, creo que son esas las ideas que más rescato, ¿no? Y obviamente que para mí también es un gran tema, el tema de que tanto énfasis hace en toda la lectura del control de los sentidos, ¿no? Que siempre, una y otra vez, en todas las escrituras recalcan el tema del control de los sentidos, ¿no? Eh, Así que bueno, básicamente eso es. Creo que como así, si yo me quedo con una tarea, es esta, es seguir profundizando la creencia de que solo él es el que actúa, ¿no? Eso es lo que más me quedo como tarea para seguir profundizando en la práctica. Bueno, En lo gracias. bueno y en lo malo, Marco, porque ahí está el esfuerzo que tenemos que ponerle, ¿no? Lo que pasa que esto de lo bueno y lo malo, justamente como creo que hasta lo vimos en la versión anterior del Gita, esto de los gustos y aversiones, ¿no? Eso es una cualidad de la mente por estar atada a los sentidos y al cuerpo. Entonces, lo bueno y lo malo en realidad no existe, es solo los conceptos en mi mente de esto me gusta y esto no me gusta, y justamente es lo que hay que tratar de minimizar o eliminar. Eso de esto me gusta, esto no me gusta, esto es bueno, esto es malo, esto es lindo, esto es feo.
esto es agradable, esto es desagradable, ¿no? Es la mente y los sentidos atados a los objetos, eh, pero son construcciones mentales nada más. Entonces, sí, claramente que hay que salir de ese péndulo de los opuestos. Bueno, Qué linda tarea lindo. tenemos, Zairam. Uf, gracias, Marco. Vamos con Juan. Juan, querido, a mí me cuesta mucho este tema. Soy un gran juzgador, lamentablemente. Evalúo todo, juzgo todo. Qué desastre. Y caímos mucho en eso, Horacio. Caímos mucho en eso. Y me pregunto si es una característica occidental esta, ¿no? Y que probablemente los orientales, bueno, no lo sé, es una idea que tengo. A mí lo que me impactó esto, cada uno tiene que ejercer su principio activo. Y como bien lo mencionó Dardo, eh, creo que los argentinos estamos muy marcados por eso. Y en lo personal, bueno, yo he caído 20.000 veces y me he levantado y de nuevo en guerra y de nuevo a combatir y así las cosas se hacen. Por mucho tiempo creí que era yo el que hacía las cosas. Incluso echada de trabajo, escaparse de Argentina, la guerra de las Malvinas, mientras estaba en Inglaterra, bueno, de todas las pasé, pero me levanté. Y después con mi profesión, bueno, era en cuestión de conseguir contratos para sobrevivir. Y en eso no se conseguía muy fácil, ¿no? Y hacías uno y por momentos te planteabas objetivos y no cumplías, no llegabas al objetivo y entonces se te venía la moral abajo. Digo, acá, ¿qué hago? Tengo que cumplir con esto y no consigo cumplirlo. ¿Cómo hago? Entonces, y siempre salí adelante. Y por mucho tiempo consideraba que era cosa mía eso. Después con el tiempo... Incluso después de haberme vanagloriado bastante de que era yo el hacedor, eso a mí me empezó a enderezar. Es decir, haces tu deber, sí, pero pensá en mí. Y me di cuenta que si yo ofrecía más acciones a él, la cosa funcionaba de una forma distinta, sin todos estos altibajos, era más serena. Pero eso no me impedía seguir combatiendo con fuera. Porque si esa, y hay muchos movimientos espirituales y religiones además que te enseñan, no, el pasivo, el bonito, no, con eso no vas a ningún lado. Si tenés que seguir combatiendo, poner todo en juego, todas tus habilidades y tratar de no hacer cosas que sean malas, ¿no? Y interesante esto que dice que las dos fuerzas del Kama y el Raga son negativas, de poseer y de posesión, o de sentirse que yo soy el hacedor. También es todo lo mismo. Entonces, si conseguimos eliminar esas cosas, podemos actuar. Y podemos actuar de una forma mucho más sádica. No del todo, probablemente, pero podemos eliminar los altibajos y fluctuaciones de la mente. Interesante también lo que dice que elevado lo divino y lo que no es divino, no, no. Ya está bien el ejemplo de Marcos Echeverri. Sí, sí, ¿qué vas a hacer? No puedes juzgar, no, es imposible. Pero nosotros caemos muy, muy fácil en eso, muy, muy fácil. Y en particular los occidentales, porque tenemos la maldita idea, ya estoy juzgando con la palabra maldita, de meterle una etiqueta a todo lo que vemos. Exacto. Ah, sí, esto es así. ¿Por qué? Porque a mí se me cruzó en la cabeza que esto así no va con lo que yo pienso. Tomar una actitud mucho más abierta es dificilísimo para nosotros. Y el oriental es como más de entrega, ¿no?
No, no estoy muy convencida, pero hay más un concepto colectivo. Yo recuerdo en Inglaterra, cuando estaba, los chinos, por ejemplo, los chinos siempre hacían actividades, los chinos, el sudeste asiático, siempre hacían actitudes mucho más de grupo. Nosotros los occidentales estamos programados para ser demasiado individuales. Yo creo que es eso. Entonces, elevado no es solamente lo divino, lo inferior también puede haber semillas de divinidad, o es divino y hay que dejarle que siga su camino. Y acá viene la tercera cosa, que es el individuo debe experimentar lo bueno y lo malo, o el individuo experimenta lo bueno y lo malo, el Señor no. Y acá en el Gita, en el Mahabharata, Krishna nos da ejemplos de todos los colores. Eh, una, lo que decía Marco o Dardo en la batalla de Kursetra, la ira que tiene que haber habido entre estos, aún entre los más justos como, mm, ¿cómo se llamaba? Pero Dharmashatra, ¿no? Dharmashatra, el más grande de los Pándavas. Y Krishna en el momento le dice, mira, hay un pájaro, ¿qué es ese pájaro? Es un cuervo, no es una paloma. Y sí, sí, él estaba mintiendo. ¿Y quién somos nosotros para juzgar eso? Hay otra escena del Mahabharata que al final que combate Bhima con Duryodhana. Y en la pelea, Duryodhana, que es el malvado, va a ganar, no va a morir. Y Krishna le dice, le hace señas que le golpee bajo la cintura, que es una cosa que estaba prohibida en la lucha con la masa. Pero es la única forma de matarlo al otro, era una forma, la única forma de inutilizarlo al otro. Y Bhima lo hace y cae. Otra cosa mucho más eclatante es la herida mortal de eh, Bhisma Putamaya, el vecchio, que en la guerra se sabe perfectamente que Arjuna no tenía forma de vencerlo a Bhisma. Pero Krishna entiende que entre la tropa hay no sé si un eunuco o qué, que es la reencarnación de una mujer que se sintió despechada por Bhishma. Y Krishna, en la noche previa al encuentro final, lo mete en el carro de Arjuna. ¿Por qué? Porque Bhishma, si ve que el otro para él es una mujer, no va a atacar, no va. Entonces, ¿qué sucede? Comienza la guerra, Arjuna tira, Bhishma tira, las flechas se cruzan y no pasa nada, no, no, no hay ninguna evolución. En un momento, este eunuco alza el arco y tira. Bhishma, que lo ve, entiende que para él es una mujer, baja la guardia. Y a ese momento no se sabe quién. Si es, no, yo no entiendo, no he entendido bien o no, no me acuerdo bien. Si es este eunuco o la flecha de este eunuco o de Arjuna la que hiere mortalmente a Bhishma. Krishna, Krishna era consciente de todo eso. Esto es mal, esto es mal. Era necesario, si no, no se terminaba la cosa. Entonces, nosotros como individuos experimentamos el bien y el mal. El Señor no. Y acá creo que va el punto esencial de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Porque, no sé, como ustedes habrán entendido, mi dilema respecto a Dios es que, bueno, si existe, existe, si no existe, me va bien, bien lo mismo. Sé que hay una fuerza mucho más fuerte que yo. Es decir, todas estas cosas que suceden en la naturaleza, todo este orden y demás, no, 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 no encuentro explicación.
Y eso es divinidad para mí. Para mí lo desconocido es divinidad. Pero mucho más que buscar un Dios en el cual apoyarme como una muleta, es fuerte lo que estoy diciendo, a un Swami, apoyarme en el San Sai Baba. Creo que lo que para mí la búsqueda pasa por otro lado, pasa por expandir la conciencia, que esa conciencia que tengo adentro, que es parte de toda la conciencia que existe alrededor mío, se expanda y pueda ser yo quien entienda si debo hacer una cosa o no, si está bien o está mal. Creo que todo nuestro camino, perdón, creo que todo mi camino es expandir esa conciencia, no buscarla digerida, expandir esa conciencia, hacer que emerja esa divinidad que es innata. Salam. Claro, pero lo que decís está bárbaro, Juan, porque lo que nos instó siempre se llevaba. Olvídense de este nombre, olvídense de esta forma. Dios está en todo, Dios está en vos. Des- Despertá. Lo duro es reconocerlo, así que grandioso. Yo coincido con tu valentía, que realmente evolución, no es valentía ni romper ninguna estructura. Está bárbaro, así lo veo. Gracias, Juan. Vamos con Andrea, después con Raúl. Adelante, Andrea. Buen día, Buenos gracias, días. gracias a todos por estar. Entré al Zoom cuando la lectura ya estaba muy avanzada, así que no me voy a expresar con respecto a la lectura, solo voy a aportar un granito de arena cuando Dardo habló de las traducciones. Eh, Desde la Ayurveda, la palabra Prakriti es naturaleza, pero es el equilibrio, es cuando los tres doshas están en equilibrio. Se refiere a naturaleza desde ahí. Y Vikriti es cuando está en desequilibrio. Entonces ahí desde la Ayurveda se ve el alimento, se lleva a la persona hacia otra vez su equilibrio personal. Solo aporto esto, que la palabra Prakriti es naturaleza desde ahí, desde cómo nace el ser, cómo debería estar en equilibrio los tres doshas. Y Vikriti, lo contrario. Nada Qué bueno. más. Qué Sairam. bueno, gracias Andrea. Y antes que pase a Raúl, sí, yo cuando, sí, por lo menos mi concepción de Prakriti, y hablo y te miro, Dardo, porque vos sos el más estudioso en esto del análisis de las palabras, es lo que está constituido por los cinco elementos. Prakriti está constituido por los cinco elementos. Y cuando uno dejamos este plano denso, también es Prakriti. El otro mundo también es Prakriti, más sutil, pero también es Prakriti. Y eso también es interesante. Está lo sutil, sutil, no sé, ya ahí no me acuerdo, pero el Pranamaya Koya, digamos, también es Prakriti, Claro. que es Ahora otro lo cuerpo vimos, que lo tenemos cuando ahora desencarnamos. sí, lo vimos 2 o 3 sábados atrás, pero venía hablando del para-prakriti, la naturaleza superior, y el apara-prakriti, no sé si se acuerdan de eso. Y ahí involucraba todos los elementos que conocemos como la mente, el intelecto, el ego, y los 5 elementos y todo lo que vemos es la naturaleza inferior, porque la podemos captar con los sentidos, con el pensamiento incluso. Eh, por eso las diferenciaba las dos naturalezas, pero insisto, la palabra naturaleza aún me sigue Sí, confundiendo en el sí. español. Pienso en la naturaleza que vemos acá afuera. Los Pero bueno, árboles, te va al árbol. Está bueno. Gracias. Raúl, adelante, Raúl. Del texto, ¿qué te resonó, Raúl? Mira, Zaira, mira, me resonó lo siguiente. Yo quisiera ir al origen de lo que creo que nos pasa. O sea, eh, toda esta elucubración y tanta cosa, mensaje y palabra que se dice para llegar a, pienso que es motivado por un origen. O sea, cuando el niño va a la escuela primaria, primer grado, le enseñan las letras, cuáles son las formas, cómo se dicen, cómo se forman las palabras, cómo suenan.
O sea, hay tres sentidos de los cinco que son fundamentales para entender qué es lo que estamos haciendo. Uno es la vista, otro es el oído y otro es el habla. O sea, nosotros, a través de esos tres sentidos, somos, comenzamos a manejar toda nuestra realidad. Y si nosotros no somos conscientes del valor que tienen esos sentidos, tendemos a confundirnos y equivocarnos. O sea, en el devenir de la vida, todo lo hablamos, todo lo escuchamos, todo lo vemos, y la idea es no ver todo, no hablar todo, no oír todo. Ah, ¿Y cómo es eso? Por supuesto, viene un paso posterior y superior que tiene que ver con el discernimiento, pero estos son sentidos muy potentes que si nosotros no somos conscientes de la potencia que tienen nuestros sentidos cuando yo voy por la calle o por algún lado o veo una película y veo una imagen, esa imagen tiene un impacto en mí muy potente. Lo que dicen tiene un impacto en mí muy potente. Lo que yo puedo hablar sobre eso o lo que hablan los demás sobre eso tiene un impacto muy potente. Entonces, tenemos que comenzar a regular esa base. El límite de los deseos es controlar nuestros sentidos, pero los más potentes son estos tres que yo menciono. De esa manera podemos comenzar a usar el discernimiento y dar curso a las enseñanzas que nos da para que tengamos un límite a todo esto. No es ver todo, no es hablar todo, no es escuchar todo. Y bueno, lo de la crítica, creo que Marquitos Echeverri creo lo mencionó, yo soy siempre un fan de decir esto de la crítica porque son experiencias personales que he tenido de ser crítico y me doy cuenta que lo importante es ser un buen observador de todo lo que nos sucede. Esto de observar lo que pasa nos engrandece. ¿En qué sentido? En que nos da otra perspectiva, lo miramos desde otra distancia lo que sucede y, y al no ser crítico, la valoración sobre lo bueno y lo malo, sobre si esta acción que hizo tal o cual es correcta o es incorrecta, nos mantenemos más neutros como observadores y eso nos permite ser libres porque si no nos subjetivamos con un punto de vista hacia un lado o hacia el otro y podemos estar equivocados. Porque claro. como ahí lo mencionaban, no sabemos exactamente si es lo correcto lo que hizo tal o cual con tal acción de matar de tal manera a tal persona en la guerra. Estaba condicionado y estaba programado por Dios para que fuera así. Y nosotros nos creemos, por eso es importante, creo que lo dijo Marco también, eso de creernos los creadores, tener, lo que tenemos la razón de lo que de lo que se está diciendo. No tenemos ninguna razón. Simplemente debemos escuchar, debemos asimilar, debemos pensar, debemos discernir y recién en última instancia actuar de una manera muy equilibrada, porque verdaderamente se nos van los libros, por lo menos a mí me ha pasado. Así que Zaira, eso quería decir. Claro, pero el tema se entiende y está muy bueno. Después en la realidad es cuando tenés que actuar, ¿viste, Raúl? Porque cuando tenés que Correcto. tomar decisiones, ahí Y pues ya hiciste una evaluación y un juzgamiento previo para tomar una decisión. Pero por supuesto, y la clave creo que está ahí, en la medida en que uno vas utilizando esa observación de los sentidos, también va a ser la acción que vamos a realizar, va a estar en consonancia con lo que estamos aprendiendo. Por eso digo, hay que tomarle primero la base que es el análisis de todos estos sentidos para que después cuando tengamos que accionar lo hagamos cuidadosamente con equilibrados y concentrados en Dios, en Baba, ¿cierto? En mi caso. Entonces esto nos permite actuar más correctamente, de realizar nuestro Dharma correctamente.
Zairán. Qué bueno, claro, y uno se olvida, por lo menos hablo por mí, me olvido de eso, porque si uno haría ese paso que vos decís y entregarle a Dios la decisión que voy a tomar y ya está. El Claro, tema es que uno está en la, por lo menos en mi caso, en la vorágine de la vida y bueno, y uno actúa, actúa, actúa y y se nos pasa. se cree que es el hacedor, y ahí está el Exacto. error. Exacto. Gracias, Raúl. Está bueno estos círculos para recordarnos todas estas actitudes que debemos afrontar día a día. Gente querida, ¿quién quiere seguir? Ahí puso Eva que está de oyente, está Miguel, Liliana, Manuel, Mira, Seba, bueno, el que quiera expresarse. Miguel, si podés, por favor, y después pues siéntanse cómodos, libre, ¿eh? A ver si podés, Miguel. Ok, Zairan, buenos días. Eh, para todos, me adelanto en un saludo de una feliz y santa Navidad, ahora que viene esta noche tan bonita que celebraremos en Dios mediante todos en familia. Ojalá así sea, ¿no? Bien, con respecto a la lectura de hoy, en el primer párrafo que leíste, Horacio, dice que la mente tiene una tendencia innata a fundirse con aquello con lo que hace contacto y lo Ah, desea con vehemencia. Por eso está siempre agitada e inquieta, pero mediante la práctica y el entrenamiento constantes puede ser dirigida hacia el sonido primordial y enseñada a fundirse en el OM. Entonces, acá es muy interesante ver cómo Swami nos dice cómo debemos nosotros educar nuestra mente. A veces pensamos que pues la mente es un obstáculo para nuestra realización espiritual y resulta que es como una especie de trampolín que lo vamos a necesitar para podernos impulsar y elevarnos un poquitico más. Eh, de esta manera, nos está invitando también Swami a que controlemos nuestros pensamientos, que realmente los dirijamos hacia lo que realmente nos va a hacer divinos. Dice Swami más adelante que la gente oscila del yo a él como el péndulo del reloj. Esto es un engaño, esto es basura espiritual. Al final del párrafo o al final de este capítulo, Swami nos invita a que veamos las cosas como si fueran todas Dios mismo. Dice allí que el barro es Brahman o Dios, la jarra es la naturaleza, Prakriti, el hilo es Dios, Brahman, la tela es el universo de nombres y formas. Sin barro no puede haber jarra, sin hilo no puede haber tela. Es más correcto decir que todo es Dios que decir Dios está en todo. Es más grandioso conceptuar a Dios como la base de todo que concebirlo como la realidad interna de todos los seres. Esa es la verdad. Es decir, Swami nos está también invitando al mismo tiempo a que no mantengamos esa dualidad y nos está invitando también a que cuidemos nuestros pensamientos hasta el más mínimo pensamiento puede hacernos desviar en algún momento. También en algún momento, cuando estudiábamos el yoga vajista, eh, nos relacionábamos con los tan matras y que decíamos que estos puentes podían incluir filtros más amplios dentro de las posibilidades de nuestro pensamiento para educar a nuestra mente, de tal manera que no caigamos a que persiga los objetos con vehemencia, sino que estemos muy atentos a esas sutilezas de la gratificación de los sentidos que nos apartan de nuestra realidad y comenzamos a ver la dualidad
precisamente por permitir que la mente se introduzca a los objetos y pretenda obtener placer de ellos. Entonces, también nos dice Swami que si nos permitimos silenciar nuestra mente y meditamos, mm, es como permitir que esa luz que no tiene dualidad comience a dirigir nuestros pasos. De igual manera, nosotros también habíamos estudiado en otro momento que los samkaras, los vasanas y los britis, y veíamos nosotros que los britis era como se iniciaba ese juego de un pequeño pensamiento, pero que si se repetía muchas veces, él iba a convertir ese pensamiento en una tendencia e iba a convertirse en los vasanas. Estos vasanas, si se marcaban demasiado, iban a crear los famosos samskaras, que esos samskaras eran las tendencias kármicas, era esa impresión, ese impacto que daba en nuestra mente de la acción que realizábamos, y nosotros al mismo tiempo íbamos a quedar dependiendo de esos pensamientos, esos samskaras, y eso era lo que nos iba a hacer encarnar. Entonces, aquí vemos cómo Swami nos hace ver en el último párrafo cómo tenemos que ver todo no separado de Dios, no como dualidad, sino que tenemos que verlo a Él en todo, ¿no? Todo es Dios, no diferente a como Él mismo lo dice acá, de que Dios está en todo porque allí hay cierta dualidad. Una presencia Dios y otra presencia en los seres y en los objetos que nosotros nos relacionamos en el mundo. Entonces, muy importante tener acá esa presencia de Dios en todo momento, en todo, de tal forma que nuestros pensamientos, los más sutiles, esos britis, esos vasanas y esos samskaras, cada vez sean menos a complacer nuestros sentidos y antes, al contrario, seamos más conscientes de estar vivenciando a Dios presente en cada uno de esos actos con los que nos relacionamos a través de nuestros sentidos, y nuestra mente de esta manera no esté separada de Dios. Sairam. Qué lindo análisis. Muchísimas gracias, Miguel. Qué lindo. Análisis y desafío también, qué bueno. Liliana, Manuel, Mira, Seba, si quieren expresarse, ábranse el microfonito, exprésense cómodamente. Mientras tanto, Dardo, ¿qué encontraste? Bien la definición de Prakriti, que nos quedó esa. Claro, acá, mira, ahora ya lo vimos en el capítulo anterior, capítulo 11. En realidad lo vimos, pero no lo vimos, porque es algo de, yo me acuerdo cuando lo tocamos al tema, nadie habló sobre eso, porque era muy complejo, y son las últimas dos páginas del capítulo 11. Muy complejo y muy difícil y habría que desarrollarlo con largo tiempo, pero Sai Baba había dicho acá que para conocer su gloria, su esplendor, justamente su naturaleza y sus características, eh, hay muchas cosas que tenemos que saber, aparte de la fe y la devoción y el amor profundo hacia Él. Dice que también tienen que conocer y saber diferenciar entre dos palabras sánscritas, Svabhava y Swarupa. Muchas veces hemos escuchado la palabra Swarupa de Sai Baba, y Svabhava, que es su naturaleza. Bueno, ¿qué pasa? Como bien habló acá el capítulo, que no tocamos el tema, de esas dos, como que él tiene dos naturalezas, una superior y una inferior. Y la inferior, acá lo voy a leer textualmente, dice, eh, vos porque preguntaste de lo sutil y lo denso, bueno, justo están los dos en la inferior, dice, todos están ensartados en mí como flores en un hilo. Los cinco elementos, y además la mente, manas,
El intelecto, buddhi, y el ego, ahamkara, estas 8 variaciones de la naturaleza han producido lo denso y lo sutil en la creación. Se le llama naturaleza inferior a paraprakriti. Es decir, todo, lo denso y lo sutil también. La mente, que es sutil, que está dentro del cuerpo sutil, como el buddhi también, el intelecto. Y después agrega, dice, existe otra naturaleza, que se conoce como naturaleza superior, para prakriti. O sea, que no es ni densa ni sutil. Es la conciencia, chaitanya, que mora dentro del individuo. Bueno, y al final terminaba, que también estaba mal la traducción ahí, se pasó nomás porque no, se tocó el tema, pero dice que el mundo entero es su expresión, su expresión. O sea, ahí O había sea una que es palabra que muy amplio lo de Prakriti, es muy amplio. muy amplio, y fíjense que sigue agregando que dice que la naturaleza inferior la pueden comparar o poner al mismo nivel que Suabhava, que es, eh, perdón, sí, Suabhava, que es su propia naturaleza, ¿no es cierto? Pero su propia forma es Swarupa, que es su realidad. En realidad, como para ponerlo un poco más claro, pero no sé si aclara, es que la naturaleza inferior es todo aquello que es el aspecto de Dios que es transitorio, que es evanescente, que se desintegra, como algún día también se desintegrará la mente y quedaremos solo siendo conciencia infinita. Y bueno, y esa es como la naturaleza inferior. Y la superior es el mismo Purusha que se habló, ¿no? El que está dentro, la fuerza esa de vida. Lo llama también, en este capítulo de hoy lo llama el prana soy yo, el om, la fuerza vital, ¿no? El om soy yo, el sonido primogenio soy yo. Así que bueno, y del capítulo 11 que estaba comentando, también da muchas descripciones y dice, por ejemplo, lo inanimado, lo inerte, la materia, que la llama yada. Y por otro lado, la conciencia, que es lo que le da vida, chaitanya. Dice que son los dos factores esenciales para la creación. Si bien está todo lo material e inerte, no puede existir sin esa fuerza que lo atraviesa, lo empuja y lo hace justamente manifestarse, ¿no? O expandirse, o como decía acá, eh, o expresarse. Sí, habría que darle un buen estudio, Horacio. Bueno, y Sí, después, al final voy a comentar algo más de este capítulo de hoy. dale. No sé si, mira, querías expresarte antes te desactivaste el micrófono o fue sin querer. Bueno, Sí, quería expresarme después de que Dardo termine. Me gustaría escuchar su adelante, conclusión. adelante, mira, adelante. Eh, bueno, yo quería compartir que aprendí mucho hoy junto a ustedes, desearles también felices fiestas, feliz solsticio. Y me quedé pensando lo que decía Sai Baba, que la divinidad es el Om. Entonces recordé que hubo una época en que estuve estudiando y nos enseñaron a repetir Om, cantar Om, haciendo hincapié en la M. Om lo llaman crear un campo vibrante y que eso facilita la salud de la gente, hace que uno se recupere de enfermedades. Si uno se toca alguna parte del cuerpo que le duela con la mano mientras canta ese Om, puede llegar a sanar y se nos pide 15 minutos diarios de canto. También la otra técnica muy hermosa que me enseñaron para tener presente la conexión con lo divino es visualizar junto a nosotros, sobre todo antes de decidir o de discernir, la imagen del maestro interno, en este caso el maestro Baba, verlo junto a nosotros, preguntarnos si eso que deseamos o queremos hacer, él lo haría, y así siempre estamos en contacto permanente con su presencia. Bueno, es todo lo que quiero decir y muy interesante la clase de hoy. Un abrazo.
Qué lindo, mira, no es clase, es círculo de estudio, está bueno. Y lo que decís de una maestra, así que te lo agradecemos. Qué lindo uno estar consciente de en todo momento, ¿no? Bueno, ¿qué haría Baba en esta actitud, ¿no? O dame Baba el discernimiento para actuar y hacer lo correcto. Por eso me hago mea culpa siempre y me sirve estos sábados porque actúo mecánicamente y bueno, y me olvido de Dios, que a muchos nos debe pasar, ¿no? Si uno lo tuviéramos siempre presente, actuaríamos distinto. Como dijo Raúl, veríamos distinto, escucharíamos distinto, ¿no? Ahí es el desafío. Gracias, mira. Bueno, Dardo querido, si nadie se quiere expresar, hacer el cierre con lo que sienta y sería bueno escuchar de toda esa parte que dice que hace ruido, que Dios es lo malo, Dios es lo Selam. bueno. Seba, querido, adelante. Hola, muy Adelante, buen día Seba. a todos. Muchas gracias, como siempre, por estos sábados inspiradores. La lectura de hoy fue para mí muy hermosa, estuvo muy buena, me gustó, me hace, siempre es reconfortante esto de cuando Swami nos hace reflexionar en que estamos Claro. inmersos en Él, en su presencia. Y también, bueno, escuchando la lectura de hoy, también reflexionaba, digamos, en cuando Swami nos dice también el tema de adquirir su gracia, digamos. O sea, como decir que es como tener un cuenco que si bien está lloviendo, si no lo ponemos boca arriba, no se llena con el agua de la lluvia. De la misma forma, digamos, si bien estamos inmersos en Dios, está bueno adquirir todos estos conocimientos que Él nos brinda para poder sacar lo mejor de esta experiencia. Y en eso también estaba lo que decía la recitación del OM, eh, como una forma de fundirnos en esa conciencia que Él, inmanente que él es. Y me acordaba también que había tenido un sueño con Swami, que bueno, ya lo he contado en otras ocasiones, donde yo le pedía la liberación a Swami. Swami me dice, ¿qué es lo que deseas? Yo digo, le pido la liberación. Y en ese momento desapareció todo, desapareció mi respiración, todo, y bueno, sentí que tuve miedo de morirme. Y entonces ahí me dice, bueno, si no estás para la liberación en este momento, recita el OM y entoname canciones. Y la canción que le entonaba era, si uno la traducía, decía, bueno, hablaba del valor y la importancia del servicio a los pies del gurú, que es el Sai Vajrayanabhina, que también hablaba de la importancia de la recitación del nombre de Dios. Este, bueno, riquísima la lectura y darle las gracias. Y estuvo en un momento por decir que, bueno, que iba a dejar pasar mi oportunidad de hablar hoy porque ando medio averiado, tuve un accidente con un pie ayer y andaba medio... eh, pero bueno, sentí que Sai no me dejaba, así que digo, bueno, voy a tratar de compartir, aunque breve y sin mucha... simple, digamos, mi aporte, voy a tratar de que esté ahí junto a los aportes de cada uno de ustedes. Que Somi los bendiga, que tengamos unas excelentes fiestas, eh, pudiendo experimentar su amor en la presencia de las personas con las que estemos rodeados y que nos ilumine para estar en la conciencia de que Él está en todo momento. Om Sainam. Qué lindo, recuperate, Seba. Bueno, gracias. Bueno, Dardo querido, adelante. Bueno, Horacio, mira, antes de ir a lo del bien y el mal y de que Dios es el hacedor y nosotros no, viene bien comentar esto que no a, lo iba a pasar por alto por falta de tiempo, pero justo Mira hizo un comentario importante y justo Seba comenta la molestia o el problema que tuvo con la salud o con el cuerpo físico y eso. Y está relacionado también con las fuerzas. ¿Vieron acá toda la parte que habla de las fuerzas de Dios? Que Sí. todas son de Él, dice, las fuerzas del intelecto, la fuerza del cuerpo, la fuerza de la erudición, de la riqueza. La palabra Balam que usa en sánscrito, es importante. Incluso yo recuerdo que ahora tenía acá un párrafo del Ramakata, de la historia de Rama,
que es tan importante que Baba lo incluyó ahí, que si ustedes se acuerdan cuando Viswamitra se llevó a los dos hermanos a la selva para iniciar todo un periplo ahí con osadías durante mucho tiempo y contra ogros y demonios ahí adentro de la selva esa, les dijo antes, cuando estaban en el camino, le dice, yo les voy a enseñar unos mantras que son especiales y trata todo de la fuerza. Fíjense qué importante. Voy a leerlo, son 5 renglones nomás, 6. Fíjense qué importante esto. Y uno lo pasa por alto, ¿no? Yo lo tiro como un dato acá. Después estarán cada uno a investigar y hasta poder cantar los mantras, incluso si quiere. Dice el Ramakata, creo que del libro uno era. De los dos tomos, el primero. Pronto llegaron al río Sarayu. Se refiere a Viswamitra con Rama y el hermano, Lakshmana. Dice, Viswamitra llamó a Rama y a Lakshmana cerca de él y les dijo, con suaves palabras, queridos míos, vayan al río sin demora y lleven a cabo el rito ceremonial de lavarse los pies y las manos. Ahora ahora los voy a iniciar en 2 fórmulas que son las joyas de la corona de todos los mantras. Se llaman Bala y Atibala, que significan la fuerza y la gran fuerza. Los dos están, las dos están cargadas de enorme poder. Les restaurará, no importa cuán exhaustos estén, impedirán el cansancio, no importa cuánto esfuerzo hayan realizado. Estas sagradas palabras no permitirán que la enfermedad los toque, los salvarán de las fuerzas demoníacas. Cada vez que estén viajando, si ustedes se acuerdan de ellas, los mantendrán sin hambre y sin sed, les darán salud inquebrantable y derramarán dicha y entusiasmo sobre ustedes. Les fortalecerán sus músculos y sus mentes. Rama, estos 2 mantras son superiores a todos los demás, son más brillantes y eficaces que todos los demás. Y Viswamitra se explayó acerca de la potencia de dichos mantras. Bueno, y después agrega, Rama no tenía necesidad de que se lo dijeran, obviamente, no si era Dios encarnado, pero lo escuchó con aparente sorpresa, bla, bla, bla. Miren qué interesante está en el tema de la palabra Balan, que es la fuerza, ¿no? Y Atibalan, que lo llamaba acá, la gran fuerza. Y acá habla mucho de las fuerzas. Y dice Baba que no hay que contaminarlas con el deseo y con el apego, que lo llama kama y raga. Muy interesante las definiciones que da de kama y de raga, del deseo. Eso hay que destacarlo, Horacio no lo puedo dejar pasar. El deseo, kama, que es uno de los 6 enemigos internos en el hinduismo, significa el deseo de poseer una cosa tan fuertemente que aun cuando no haya ni posibilidad de poseerla, la mente lo desea igual. Qué locura, ¿no? Y raga, por otro lado, es todo aquello lo que nos gusta, lo que nos atrae. eh, lo queremos tener en posesión, sabiendo que eso lo desgasta el tiempo y es desvanecente y termina desapareciendo. Son dos sentimientos que contaminan a toda la fuerza que podamos tener. Miren la potencia de debilitamiento que tiene el kama, el deseo, y el apego raga, que lo llama acá, ¿no? Así que bueno, ojo con lo que nos gusta porque por ahí nos quita la fuerza. El bala y el atibala es balam. Bueno, eh, vamos a eso de lo bueno y de lo malo. Bueno, hay que destacar estos 2 puntos. Como bien dijeron hoy, que la mente ve lo bueno y ve lo malo y así va a estar dando vuelta porque nosotros tenemos una mente. El individuo, acá lo separa Saibaba, ¿no? El individuo, nosotros, el individuo, cuando estamos identificados con el jiva, el jivi, el individuo, tiene la doble experiencia, dice Saibaba. Sí, de lo bueno y de lo malo, y no hay vuelta, tiene la doble experiencia, lo bueno y lo malo. Pero el Señor dice, no tiene dualidad alguna. Por eso lo que nosotros tenemos que aspirar es
a realmente fundirnos en el Señor. Basta de dualidad. Lo bueno y lo malo va a seguir estando mientras estemos identificados con la persona, el individuo, el ego. Porque ni siquiera, perdón, Dardo, creo yo, ni siquiera para Dios es todo bueno. Para Dios no es ni bueno ni malo, para Dios es. Exactamente, exactamente. No está esa dualidad, no está esa dualidad. Por eso bien lo explicó Juan con el ejemplo del Mahabharata, donde para que el Dharma se termine cumpliendo en la guerra que tenían que ganar los Pandavas, Krishna le da una orden a Bhima, creo que era Bhima, Juan, ¿no es cierto? Sí, Bhima, Sí. que liquidá a los Duryodhana y pegale debajo de la cintura, quebrar las piernas. ¿Y por qué? Pero estaba fuera de las reglas del combate. Pero Krishna dice, bueno, pero esta era una fuerza tan terrible que teníamos que actuar así. Es como que Dios siempre va, no lo ve malo él, ni bueno transgredir. ¿Entienden cómo es? Es terrible el ejemplo de Inclusive ya lo Krishna. vamos a ver más adelante, pero una frase para mí muy impactante cuando Krishna le dice a Arjuna, olvídate de todo Dharma, olvídate de todo Dharma y refúgiate en mí. Y ahí eso me Es, destruye, porque uno dice esto es correcto, esto no es correcto, o sea, el Dharma es claro. esto, de actuar Pero ojo, correctamente. mientras está correcto si uno llega a las instancias superiores de un Jivan Mukta, de un liberado y fundirse con Ah, Dios y seguro. todo. Soy un, como decía por acá, un Satyajiji, un sabio recontra liberado Sí, que la tiene clara, pero no como individuo. Olvídate obvio. del Dharma como individuo, no. Sí. Por ahí no va la cosa. Este, bueno, entonces acá esta parte que viene es muy importante. Entonces dice, bueno, pero si dice que Baba, que podemos abrigar dudas nosotros en este punto, donde dice, si el Señor, que todas las cosas, tanto buenas como malas, se originan en Él, y Él dice que es la causa primogénia, pero al mismo tiempo dice, pero yo no estoy ligado, dice el Señor, yo no estoy ligado a ella, estoy desapegado de esas, no, las dejo correr, las suelto, dice. Eh, o sea que puede haber una confusión, dice Baba acá. Pero ¿cómo? Las origina el Señor, son todas de Él, pero Él no queda apegado a los resultados de esas acciones, buenas o malas. Es decir, no recoge karma ni bueno ni del malo, ni puñas ni papas. Si se acuerdan ahí las palabras en sánscrito. Entonces dice acá esto que lo desarrolla en una página entera casi. Es muy importante, muy importante. Acá donde el hombre se confunde y dice, el ser humano se confunde y dice, bueno, todo lo que yo hago bien me lo atribuyo a mí. Dice, yo gané, no, fui yo el que lo hice. Yo hice algún acto bueno de generosidad, soy yo. O sea que todo lo que aparentemente es bueno para el ser humano, el hombre se lo atribuye él, como que es de su autoría. Segundo, dice Baba, a ver, y no solo eso, fíjense todo lo que nombra. Si tengo fama, es por mí. Si tengo un nivel de vida bueno, es por mí. Si tengo posesiones y logros y hazañas, son todas mías. Pero dice, pero por el otro lado, si a él le toca la derrota, o hizo algo erróneo, o cometió alguna acción mala, dice, no, mirá, Dios me impulsó a hacerlo. Usa la palabra eh, le echan la responsabilidad, dice acá en español, le echan la responsabilidad al Señor, diciendo, yo solo soy un instrumento en sus manos. Ah, nada que ver. Dice, pero después vuelven a hacer algo bueno, algo aparentemente loable, y dicen, ese fui yo. No fue Dios a través tuyo. Bueno, entonces está esa eterna disyuntiva ahí que la mente del hombre no puede todavía discernir y diferenciar. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ese es el tema, que si todos los actos provienen de Dios, yo puedo decir, bueno, es todo de Dios, como Arjuna, como Bhima le pegó bajo de las piernas a Duryodhana, y bueno, no sé, Dios me dijo, sí, es correcto, pero si proviene de Dios, es decir, y además, no si proviene desde el ego nuestro, ¿no? Si proviene de Dios es correcto, si proviene desde nuestro ego es incorrecto en la dualidad. Entonces, pero acá lo que Baba agrega es que es válido decir que todas las cosas en la apariencia que podamos hacer, buenas o malas, o derrota o victoria, o ganancias o pérdidas, si todo eso, todo en su totalidad,
estamos convencidos, vivimos de esa forma, de que Dios lo está haciendo, de que Él es el único hacedor y solo somos un instrumento, no usar toda esta palabrería como loros, dice Baba acá, de que lo repiten de la lengua para afuera, pero después se siguen atribuyendo lo bueno y lo malo lo culpan a Dios. Entonces, no, fíjense todo lo que dice. Todo es el Señor, yo solo soy un títere, Él mueve los hilos, yo bailo como Él quiere que baile, nada es mío, yo solo cumplo su voluntad, todo es la voluntad de Dios obrando a través de mí. Entonces dice Baba que sí, eso es cierto, pero ojo, porque si todavía estás montado en el ego y haces acciones que no corresponden con el Dharma, vienen todas las retribuciones malas, por así decir, ¿no? Los problemas y los resultados negativos de lo que no hubiéramos querido. Pero si uno ya está entregado completamente, sí, sí, todo es del Señor y todo lo hace Él a través nuestro. No tenemos por qué preocuparnos más, pero si hay una pizca de ego, no es así, no es así. O sea que ojo con esa doble vara de decir, sí, cuando hago algo bien es mío y si hice algo mal, no, no sé, pero fue el Señor. Lo podés decir si sos un yogi liberado o un sabio, ¿no? Así que, como bien dijo Miguel, a veces dice, el reloj dice, el péndulo va del yo a él. No, ahora es él, ahora soy yo. Así que guarda con a quién le atribuimos las cosas. O es todo el Señor, o estoy yo interviniendo con mi pequeño ego y pensando que hago las cosas. Así que hay que decidirse. Ahí, no sé si Liliana te preguntó, no sé si querés ampliar la pregunta en forma verbal, Liliana, que te escribiste en el chat, a Dardo. Te puso, ¿cuáles son los? A ver. Los Sí, mantras. le preguntaba, si por favor, después en el chat podés poner los mantras, el texto de los mantras. No, no los tengo los mantras, Liliana. Yo tengo una frase donde Ah, Saigon lo destaca en el Ramakata, en la historia de Rama, que es lo que leí anteriormente. Eso, que justamente habla de las fuerzas. Cuando habla de que todas las fuerzas son de Dios, que tienen fuerzas de distintos tipos, ¿no? Pero que son todas de Él, lo llama Bala. La palabra fuerza es Balam, Balam. Y en el Ramakata se habla de Bala y sí. Atipala. Y es todo lo que leí hoy. Son mantras que Vishwamitra le enseñó a Rama y a Lakshmana, le enseñó entre comillas, ¿no? Porque ya lo sabían todos ellos, pero que está destacado ahí como algo Sí, potente sí, para... entiendo, pero que yo ¿Cómo? Que creí que creía que tenías vos el tenías. texto, Dardo. ¿El texto de Claro. qué? No, no, de los mantras que creía Liliana que vos lo tenías, pero claro, no, vos citaste algo No, no, que- como dije durante la lectura, que el que le guste y quiera profundizar sobre eso tendrá que buscar cuáles son los mantras y cómo se cantan y demás. Yo ya no lo tengo eso. Perfecto, perfecto. Bueno, gente querida, qué bueno, qué lindo círculo. Replico los deseos de varios que hicieron, felices fiestas. El sábado que viene va a ser el último sábado de este año y en enero nos tomamos descansito, como hicimos también en otros años anteriores. Retomamos con toda la fuerza en febrero. Así que el sábado que viene, el último círculo, comenzamos con el capítulo 13. Que estemos muy bien en las manos de Dios. Uno ni trellante. Om Shanti, Shanti, Shanti.